Bienvenidos a Mantenimiento de Máquinas Eléctricas. Una vez que ya hicimos todo el recorrido previo analizando lo que son sistemas RLC, pero todos en monofásica, incluso entramos a ver números complejos, ahora vamos a hablar de la corriente alterna trifásica. ¿Y qué nos dice en este sentido? Bueno, es un conjunto de tres corrientes alternas de igual características, desfasadas entre sí un tercio de periodo o 120 grados. En otras palabras, dos pitercios radianes. En este caso, ¿de dónde obtenemos nosotros esta corriente alterna trifásica? Pues de un equipo llamado un alternador trifásico, que es un generador de corriente alterna que mantiene entre sus bornes un sistema trifásico de tensión, las cuales obviamente son tres tensiones alternas senoidales de igual característica y desfasada entre sí 120 grados. Cuando dice igual característica, obviamente hablamos de igual magnitud. Y para esto vamos a ver la representación gráfica de estas corrientes alternas trifásicas, así como lo vimos en la parte monofásica, que habían dos tipos de gráficas, en lo que eran los planos cartesianos y la gráfica de vector o fasor. Entonces, empiezo diciendo que la representación cartesiana, donde se usan tres ondas senoidales, estarán desfasadas o por tiempo o por ángulo. Recuerde que en el plano cartesiano usted podía colocar en el eje de las X puede ser tiempo o ángulo para representar una gráfica. Para lo que es el tiempo de desfase, hay que tener en consideración que el tiempo de desfase es igual al periodo dividido para 3. ¿Por qué el periodo? Porque recuerde que ahí usted va a medir el periodo en segundos. Entonces, si el periodo es un segundo, el desfase es un tercio. Si el periodo es 20 segundos, el desfase va a ser 20 tercios. Y si es en ángulo, el desfase es 120 grados. Ahí no hay mucho que hacer, ni que decir, ni calcular. El desfase en plano cartesiano, en representación cartesiana, para una señal trifásica va a ser 120 grados. Y luego hablamos de la representación vectorial o fasorial, donde se van a graficar tres vectores giratorios iguales. Obviamente, ¿por qué iguales? Porque si la magnitud de los voltajes alterno trifásicos es la misma para cada línea, los fasores van a ser de igual módulo. Entonces nos explica acá que el módulo obviamente va a ser el valor máximo de la magnitud de la señal y que giran con un movimiento uniforme. Eso es obvio porque es, ejemplo, si es una fuente a 60 Hz, esa 60 Hz va a ser parte de la velocidad angular, dado que la velocidad angular es 2 por pi por frecuencia. O, sabiendo que el periodo es el inverso de la frecuencia, 2 por pi sobre periodo. Esto obviamente expresado en radianes sobre segundo, la velocidad angular. Y luego me pone ahí dos detalles adicionales que en la práctica no se olvide que se representan los vectores con módulo de valor eficaz. En otras palabras, cuando usted pone una fuente, usted pone el valor eficaz, no usa valores pico. Eso ya lo vimos en diapositivas anteriores. Y adicional, la suma de las tres magnitudes del sistema trifásico en cualquier instante va a ser cero, o sea, es nulo. Vemos acá la representación como tal, la representación cartesiana, donde tenemos ahí las tres ondas graficadas y en la derecha tenemos los vectores graficados, obviamente en relación también ya con lo que es corrientes de línea y corrientes de fase. Ya vamos a ir hablando sobre esos temas. Pero lo que queremos acá observar es la representación cartesiana en la parte izquierda, donde, ojo acá, con la letra B me está indicando, un segundo, con la letra B me está indicando el periodo, pero aquí estamos representando en ángulo el eje de las X, y me dice que el desfase entre señal y señal son 120 grados. Ojo con ese detalle, importante. Si aquí fuera tiempo en segundos, usted sabe que es periodo dividido para 3, este desfase. Luego, ya entrando a lo que son conexiones trifásicas, tenemos lo que son conexiones en estrella y conexiones en delta o triángulo. En este caso, la conexión en estrella, como vemos en la parte de arriba, hace referencia a que la carga obviamente se va a conectar en estrella y la que es en delta o triángulo hace referencia a que la carga se va a conectar en delta o en triángulo. Tenemos acá obviamente graficados lo que es la parte del generador, donde la fuente de energía, y tenemos los voltajes y corrientes de línea. Y luego en la carga tenemos los voltajes y corrientes de fase.
Obviamente hay una relación entre lo que es voltajes y corrientes de línea y voltajes y corrientes de fase dependiendo de qué conexión es. En este caso, para la conexión en estrella, tanto los receptores, o sea, las cargas, como los generadores trifásicos pueden conectarse en estrella con un punto en común, que este es el punto neutro, que lo vemos aquí en la gráfica en la carga. Luego me dice que los tres extremos libres de esta conexión se llaman activos o fases y el punto en común se llama neutro. Y luego, para lo que es la parte de la conexión en delta, me dice lo mismo, ¿no? Que tanto los receptores, en este caso las cargas, como los generadores pueden conectarse en delta. ¿Cómo es la conexión en delta? Pues bien, uniendo el final de una fase con el principio de la siguiente. Avanzando, luego aquí vamos a hablar de las relaciones de las tensiones e intensidades en una conexión estrella equilibrada. Pero antes de entrar a ver esta relación, quisiera analizar un poco nuevamente lo que es el tema de la generación trifásica y esta gráfica. Para eso voy a presentarle la siguiente simulación. En este simulador, vamos a emplear en este caso el Simulink, he colocado tres fuentes de corriente alterna de 120 voltios eficaces y obviamente cada una desfasada a 120 grados. Me dice entonces que tenemos acá 120 con ángulo de 0, 120 con ángulo de menos 120 grados y 120 con ángulo de 120. Cuidado, se confunde. Este primer 120 es el voltaje eficaz, o sea, el valor de la señal en voltaje. Y el segundo dato es el ángulo de desfase. Para esta parte voy a usar el simulador del Simulink, parte de MATLAB, donde coloqué tres fuentes y aquí tenemos cada uno de los voltajes que se van a unir con este elemento que es un multiplexor que las une y me las va a arrojar en esta cajita que es un scope, que es para observar la gráfica. Y la tenemos a la derecha. Si yo ejecuto la simulación, lo único que ocurre es que se actualiza la gráfica que tenemos aquí a la derecha. ¿Y qué ocurre? Pues bien, como es una fuente trifásica, senoidal, vemos que hay tres señales que van a estar desfasadas 120 grados, pero estos son voltajes, vamos a ver la característica, de 60 hercios. Si yo reviso el eje del tiempo, obviamente acá no va a haber grados, va a haber tiempo. Si usted ya calcula cuál es el desfase en tiempo de una señal de 60 hercios, que eso lo vamos a hacer en los ejercicios más adelante, usted puede observar aquí cuál es el tiempo de desfase. Para ver mejor esta gráfica voy a utilizar otro visualizador, que es este que está acá. Es parte de MATLAB por si acaso. Entonces, ¿qué hago aquí? Aquí lo que hice fue sacar las tres señales y ahora estoy viendo el valor instantáneo de las señales. Y algo importante que me decía el sistema es que la suma en cualquier instante de tiempo de estas tres señales debe dar 0. Confirmemos ese detalle. Me voy a mover a la izquierda al inicio y veamos qué sucede. La señal roja empieza en 0, la señal amarilla empieza en 147 y la señal lila empieza en menos 147. Obviamente, si yo sumo 147 más 0, me da 147. Y si le sumo menos 147, ¿cuánto me va a dar la suma de las tres señales? Efectivamente 0. Efectivamente 0. Y si yo llego y voy corriendo acá el cursor, cualquier punto que me detenga, si yo sumo los tres voltajes, me va a dar 0. Eso es lo que me decía en un principio la diapositiva, que la suma de las tres señales trifásicas en todo instante va a dar 0. Importantísimo este detalle. Ahora, ya hablando de la parte de conexión estrella, en este caso, vamos a ver la relación entre voltaje y corriente. Primero, me grafica la conexión y obviamente aquí me dice que se llama equilibrada, porque eso ya se lo dije hace un momento, cuando son iguales las tres fases. En este caso, si por ejemplo yo tengo que en la fase 1 tengo 10 amperios, en la fase 2 tengo 5 amperios y en la fase 3 tengo 5 amperios, eso no sería una conexión equilibrada. Me dice que conexión equilibrada es cuando tengo las tres fases iguales. Ejemplo, 5 amperios, 5 amperios, 5 amperios, conexión equilibrada. Luego me dice que la corriente en conexión estrella tiene la siguiente relación. La corriente de línea, si yo sigo esta flecha roja, que es la corriente que me entrega el generador,
resulta que ingresa y es la misma que la corriente de fase. Y eso me lo plantea como una ecuación acá. Corriente de línea es igual a corriente de fase. Pero si yo quiero hacer lo mismo con el voltaje, ya ahí no se cumple. ¿Y qué sucede? Me dice que la tensión de línea tiene una relación o es raíz de 3 veces la tensión de fase. En otras palabras, voltaje de línea es igual a raíz de 3 por voltaje de fase. Vienen los problemas de aplicación. En este caso me plantean dos ejercicios. Vamos a trabajar el número 1. Vámonos a la pizarra y presentamos el problema. Me dice, veamos, presento la diapositiva. Un receptor trifásico está conectado en estrella. Ojo, me dice que el receptor es la carga. Entonces tengo una carga trifásica en estrella. ¿Y qué más me dice? Bueno, la tensión en los extremos de la fase es igual a 120 voltios. Quiere decir que el voltaje en estrella, en la carga, es igual a 127 voltios. ¿Qué más me dice? Bueno, frecuencia del sistema 60 hercios. ¿Qué más me dice? La corriente que circula por cada fase son 10 amperios. Entonces, corriente de la fase es igual a 10 amperios. Calcular, ¿qué me pide? Bueno, voltaje de línea y corriente de línea. Perfecto. ¿Qué voy a hacer primero? Graficar mi ejercicio. En este caso voy a dibujar aquí 3 líneas, R, S y T, que es mi generador, mi fuente. Quito la diapositiva y gráfico. Entonces tengo aquí mis 3 líneas que se van a conectar ¿a dónde? Pues bien, a mi carga trifásica. Y en este caso lo grafico de la siguiente forma. Como está en estrella, pongo un punto central que va a ser el neutro y digo que aquí hay una resistencia, una carga, otra resistencia y acá otra resistencia. Y obviamente este punto central va conectado al neutro. Y ahí tengo mi sistema. ¿Qué me dice el ejercicio? Pues bien, voltaje, ojo acá, voltaje en la fase es 120. Quiere decir que aquí adentro, en esta fase, hay 127 voltios. Y que la corriente también que circula en cada fase es igual a 10 amperios. Me pide hallar ¿qué cosa? Pues los datos del generador, la parte que entrega energía. Acá están voltaje de línea y corriente de línea. Entonces, empezamos con la fórmula. La primera fórmula, ¿qué me decía? Pues bien, corriente de línea resulta que es igual a la corriente de fase. De forma directa, yo puedo decir que la corriente de fase son 10 amperios, por ende, la corriente de línea también son 10 amperios. De forma directa, gracias a esa formulación. Y luego, ¿qué sucede? Pues para el voltaje ocurre lo siguiente. Recuerde, voltaje de línea en un sistema estrella es igual a raíz de 3 voltaje de fase. ¿Y qué me dice el ejercicio? En la fase tengo 127 voltios. Por ende, reemplazo. ¿Y cuánto me queda? Pues raíz de 3 multiplicado por 127 voltios. ¿Cuánto vale nuestro voltaje de línea en este ejercicio? Me dan el dato, me dicen 219,97, redondeando 220 voltios. Quiere decir que si usted mide voltaje, ejemplo, RS, le va a salir 220. Y si usted mide R neutro, le sale 127. Ahí tenemos voltaje de línea, voltaje de fase. Tenemos entonces el resultado, llenamos la tabla, 220 voltios, y ahí tenemos la corriente de línea y la corriente, y ahí tenemos la corriente de línea y el voltaje de línea. Pasamos a la diapositiva y recuerde que queda el segundo ejercicio para que usted practique y se ponga a prueba. Hasta aquí el video de la sesión. Muchas gracias.